Hola, Ay, buenas buenas noches, noches, aquí buenas estamos tardes. entre tormentas tropicales en Guatemala, México y Miami. Aquí estamos. Qué rico verlas de nuevo. Así que pues vamos a charlar, ¿verdad? Esta charla se llama Celebrando la Vida, ¿verdad? Celebra la vida, cristianos con discapacidad. Cada una de nosotros tiene un diagnóstico. Y antes de que conozcan a Mili, a Damaris y a Lleno, pues quiero que leamos una escritura que está en Isaías 25:1. Y dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y yo creo que esa escritura va muy bien con nosotras, porque hoy nosotros vamos a celebrar la vida, porque la vida vale la pena vivirla. No importa el diagnóstico médico que tenga tu hijo, tu hermano, no importa el diagnóstico médico que cada uno de nosotros tenemos, la vida vale la pena vivirla porque Dios nos la ha dado y, y tenemos dignidad porque así Dios nos da la dignidad a cada uno de nosotros. Y nosotras, como creyentes y firmes de esta verdad absoluta, pues esta noche vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. Nosotros somos cuatro amigas, cuatro hermanas en Cristo, cuatro diferentes países, ¿verdad? Pero tenemos el mismo anhelo que es proclamar el Evangelio, amar al prójimo y contar las maravillas del Señor. Y por eso pues nos hemos reunido aquí con un corazón lleno de gratitud, de júbilo, de gozo, eh, para charlar como si estuviéramos en un café, ¿verdad? Dios mediante nos da esa oportunidad y para que todos ustedes también se unan. Y si tienen alguna preguntita, nosotros vamos a tener una charla así bien dinámica, pero si tienen alguna preguntita, abajo hay un símbolo de pregunta y ahí nos pueden dejar sus preguntas, ¿ok? Así que bueno, hoy tenemos a Lleno desde Costa Rica, eh, tenemos a Damari desde México y a Mili desde Guatemala. Lleno es trabajadora social, sirve mucho en su congregación, es esposa y es una emprendedora maravillosa. Damari desde México es una activista sobre las personas con discapacidad en su comunidad. Eh, También es trabajadora social y maestra. Y Mili, que nos acompaña desde Guatemala, eh, también es maestra, y pues ella es activista dentro de la comunidad, eh, que tiene también su diagnóstico que ustedes lo van a conocer muy pronto. Bueno, y esta servidora por aquí también comparte con mi hermana nuestra pasión por la pedagogía. Soy maestra, estudié pintura y entre otras cosas. Así que bueno, vamos a comenzar. Quiero que ustedes, pues, vamos a compartir un poquito sobre nuestro diagnóstico, lo más breve, para que las personas más o menos sepan, ¿verdad? Y educar y compartir sobre eso. Entonces, Mili, ¿quieres empezar? Claro que sí, mucho gusto para todos los que nos están viendo por este live. Estoy súper feliz, emocionada, nerviosa, muy emocionada de estar con estas tres maravillosas mujeres, saber lo que ellas hacen cada una en su comunidad. Me inspira a seguir creciendo, a seguir creyendo. Y pues bueno, les cuento que mi nombre es María Milagro López Sar, mejor conocida como Mili. Soy de Guatemala. em, Tengo craniosinustosis en la rama del síndrome de Crohn, que en breves palabras es el cierre prematuro de los huesos del cráneo. Ujú. Y eso crea malformaciones más que todo en lo que es la cara, y también trae problemas cardiorrespiratorios. Um, y bueno, en la mayor parte del tiempo podemos hacer una vida bastante normal, gracias a las cirugías que se tienen que hacer
a temprana edad. Hay problemas auditivos y de malformación del maxilar. Sí. Gracias, Meli. Bueno, seguimos con Lleno. Cuéntanos, amiga, un poquito de tu Buenas. diagnóstico. Bueno, yo fui diagnosticada con fibromialgia. Es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que pocas personas conocen y comprenden al día de hoy. Es una enfermedad que lo que quiere decir es fibro, ¿verdad? Que es la parte muscular, todas las conexiones, los músculos, ¿verdad? Que las articulaciones, lo que hace es pues doler, ¿verdad? Hay un dolor muy intenso en todo el cuerpo. Esto lo que genera es fatigas incontrolables desde el momento en que te levantas, constantemente dolor y esto aún caminando en el descubrimiento de diagnóstico completo, ¿verdad? Estamos ahorita con una neuróloga comprendiendo realmente si hay algo más, ¿verdad? Por ciertos, hay como un tipo de diagnóstico que es parestesia, no sé si lo han escuchado antes, pero esto es básicamente una sensación o una quemadura, pinchazos que se sienten en los brazos, se sienten en las manos, en las piernas y muchas partes del cuerpo, ¿verdad? Y eso son sensaciones o dolores que no tienen como que aviso, no hay un momento específico o algo que lo cause, simplemente lo sientes y es parte de indagar de dónde viene, pero he caminado estos años con estos problemas, ¿verdad? Con más que todo con un diagnóstico que se me dio que como la fibromialgia y pues que muchas veces es señalada como un invento, ¿verdad? Como una tristeza o como una depresión, ¿verdad? Que eso es algo irreal de la persona, que eso no existe. Y hay tanto tabú sobre el tema, pero realmente es un dolor real. Entonces, de ese lado sería. Amén. Damaris, cuéntanos porque las personas te ven y no saben, ¿verdad? Desde una cámara. Hola, hola a todos. Bueno, primero es un gusto estar con ustedes, chicas, y saludar a todos los que Ujú. nos están viendo. Y bueno, mi diagnóstico es una malformación congénita. Mi discapacidad es motriz. Se llama, bueno, el diagnóstico es artigroposis congénita. Tengo una malformación en la cadera, hay un tema ahí entre mi cadera y mi columna, no hacen juego, entonces no puedo no puedo caminar, entonces para poderme desplazar tengo que hacer el uso de muletas y silla de ruedas, ambas, porque de pronto es cansado o doloroso con las muletas, entonces tengo que ya después usar la silla de ruedas. Ujú. Y bueno, mi condición es una condición neuromuscular que se llama miastenia gravis, que significa fatiga muscular gravis, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay una desconexión entre los músculos y los nervios. Tenemos unos neurotransmisores, ¿verdad? Que van al músculo y ellos al conectarse hacen que los músculos voluntarios de nuestro cuerpo funcionen. ¿Qué pasa? Mi cuerpo produce unos anticuerpos que, eh, que va a donde esos neurotransmisores deberían de ir para que mis músculos funcionen. Entonces, esa falta de conexión eh, causa que todos mis músculos, tanto para hablar, para sonreír, para caminar, para tragar, para respirar, para masticar, para ver, o sea, todo lo que usamos para vivir es afectado, ¿no? Y igual que como lleno, es una enfermedad sorprendente, puedes amanecer bien y vas decayendo. Ahora mismo yo me siento bien, pero no sé si en los próximos 20 minutos voy a poder hablar porque mis músculos se cansan, se fatigan. Entonces es una montaña rusa, ¿no? O sea, hay muchos factores que afectan también, que hacen que los síntomas se aceleren. Entonces, si no estás con esa persona, es como casi invisible, ¿no?
Bueno, ya que conocen un poquito de, ¿verdad? De nuestro diagnóstico, con más o menos con lo que vivimos, bueno, ahora Buenísimo. vamos a entrar en preguntas un poquito más profundas, ¿verdad? Donde vamos a hablar sobre el Evangelio y la discapacidad desde nuestras experiencias, ¿verdad? Personales con otras personas y desde nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, pues, eh, cada uno de nosotros nos vamos a estar haciendo preguntas para que ustedes también reflexionen junto a nosotras y se unan de esa manera a nuestras charlas. Bueno, la pregunta que vamos a comenzar, ¿me escuchan, chicas? Mili, Sí, ¿ya? sí, sí. Dice, ¿de qué manera Dios nos está usando y cómo es que estamos viviendo para el Señor y proclamando el Evangelio, ¿verdad? O sea, de qué manera desde donde estamos, la ciudad donde vivimos, la comunidad, nuestro barrio, de qué manera el Señor en diferentes ámbitos, pues, las está usando, ¿verdad? Porque muchas personas se piensan que porque una persona usa una silla de ruedas, o porque usa un aparato para escuchar, o porque tenga cualquier tipo de diagnóstico médico, una discapacidad, muchas veces pueden pensar de que no pueden ser usadas por el Señor, de que no pueden amar, de que no pueden servir a otros, ¿no? Así que cualquiera de ustedes que quiera empezar. Damaris, dale, que te veo ahí. Y en mi mente estaba que lleno hable, que lleno hable. Pues voy a tratar de ser rápida. Antes, esto fue antes. Antes estuve sirviendo en mi iglesia por 5 años. Fui líder de jóvenes por 5 años. Y bueno, ahora en lo que estoy sirviendo es un ámbito completamente distinto porque no es dentro de la iglesia, no es dentro de la iglesia. Aquí en mi comunidad, en el pueblo donde yo vivo, fundé un centro de apoyo para personas con discapacidad. Entonces, en este centro de apoyo, bueno, soy trabajadora social, mi especialidad es hacer diagnósticos, estudio de campo, creo que Lleno ahí me va a entender un poquito. Y bueno, Yo también soy trabajadora social. muy bien, entonces, miren, y pues bueno, hicimos el diagnóstico en mi comunidad, por la experiencia propia, ¿no? De cómo mi mamá viajaba horas para que yo recibiera mis terapias. Y aquí en la comunidad, pues hay personas con escasos recursos, que de pronto ya es peligroso que viajen porque sus hijos están grandes, porque tienen PCI. Y bueno, esas circunstancias me hacen precisamente darme cuenta como, ok, está muy padre, estoy sirviendo en la iglesia, pero ¿qué con mi sector? Donde Dios me puso, porque hoy entiendo que es parte del propósito, ¿no? Entonces, hacemos este proyecto comunitario, construimos CapDad, ha sido, de verdad, vamos a cumplir nuestro primer año en una semana, ya nuestro primer año, y tenemos pacientitos de todas las edades, con todos los diagnósticos, contamos con trabajadora social, fisioterapeutas, psicólogas, pedagogas, todos voluntarios. Y bueno, de esa forma estoy ahorita trabajando para esta comunidad, estoy coordinando o dirigiendo, perdón, este centro, todo el proyecto y a nivel estado en mi estado, trabajé en la campaña de un candidato a gobernador porque me invitaron a coordinar una red estatal de personas con discapacidad. Son 84 municipios. Entonces estoy coordinando los 84 municipios para afirmar esta red y a través de ahora que ya ganó nuestro candidato, precisamente empezar a generar políticas públicas y bueno, todo un proyecto estatal, pero enfocado a personas con discapacidad. Sí, totalmente diferente a lo que hacía en la iglesia, totalmente diferente, pero amo estar acá, amo servir a mi población, a donde pertenezco, entonces eso es lo que Dios está haciendo a través de mí ahora y aunque yo serví en la iglesia,
yo seguía como cuestionándome muchas cosas en cuanto a mi diagnóstico. Hoy sé la razón y el propósito del Señor en mi vida. Y ya, Amén. es lo Gloria a que hago, Dios, amiga. hermano. Gloria a Dios. Y necesitamos que la iglesia salga a sus comunidades porque somos llamados a ser la luz del mundo, para decir, nosotros nos importa el vecino, nos importa colaborar con otras organizaciones, nos importan nuestras comunidades. Y, y les voy a dejar la página de Instagram y todos los detalles de CapTab. eh, Se las voy a compartir para que sigan este proyecto en México, y si conocen personas en México, compártanlos. Cualquier familia que necesite apoyo, pues ahí está nuestra hermana Damaris. Lleno, cuéntanos. Bueno, primero pienso que el Señor cada día nos invita a ser influencia de su gracia, de su regalo de salvación, de poder caminar en la calle y transmitir el Evangelio el día a día, poder impactar a las demás personas, incluso hasta con nuestros posteos en historias o en las redes sociales, ¿verdad? Y, y he podido ver que el Señor me ayuda y me permite a poder disipular a otras personas y poder nutrir mucho esa parte de mujeres que tal vez están más distanciadas de las zonas o o igual dentro de la iglesia local en la cual, gracias a Dios, estamos también sirviendo, apoyando la obra de la iglesia local con los jóvenes, apoyando a mi esposo también muchísimo con un anhelo que ha estado desde nuestro corazón, desde que nos gustábamos y nos hicimos novios y todo, que era porque las parejas que están comprometiéndose, ¿verdad? O que quieren comprometerse puedan comprender lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y de qué se trata el matrimonio. Y después de ahí, con matrimonios jóvenes, para que ellos comprendan que no caminan solos, ¿verdad? Entonces ha sido muy hermoso, pero luego el Señor, de estar igual como decía mi hermana Damaris, ¿verdad? Uno está como, Señor, bueno, yo me preparé, estudié en la universidad, ¿será que quieres usar esto? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿De qué manera puedo glorificarte? Porque normalmente el anhelo de una trabajadora social creyente es poder impactar la vida espiritual también de muchas personas más allá de una intervención social o de un desarrollo social en una comunidad o en un sistema en el que se encuentra. Y Dios ha sido tan extraordinario en escuchar mis oraciones que me llevó a una fundación, a un lugar donde ahorita trabajo. Es muy duro lo que voy a decir, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos para rescatar a niñas que son víctimas de trata infantil y de abuso sexual. Y esto ha impactado mucho mi corazón impresionantemente, y yo puedo cada día, en ese tiempo que estoy, de poder ver cómo Dios toda mi vida la fue construyendo a través incluso del sufrimiento y del dolor para poder yo hoy estar donde estoy ahorita. Y es impresionante cómo el Señor me permite estar en un lugar donde puedo, como decía Damaris, crear un perfil de diagnóstico, poder crear una estrategia para un rescate, realizar entrevistas o intervenciones, pero con el deseo y el fin de poder acercar a estas niñas a Cristo, al Evangelio, que ellas en medio del trauma y del sufrimiento que están atravesando, porque son niñas de 8 años, 5 años que son abusadas, que son explotadas, que se desaparecen, para poder tener una voz y decirles, hey, sabes, no estás sola, y yo quiero amarte, yo quiero caminar contigo, y sobre todo poder construir un camino de confianza y de esperanza para que ella pueda ver en mi vida, de que hay un Salvador,
porque normalmente las personas en estas situaciones dicen, Dios no existe, si Dios Ujú, existiera, ¿por qué de verdad? Y no podemos a veces llegar así, a implantar el Evangelio solamente porque lo único que vamos a topar es resistencia, ¿verdad? ujú, Pero ujú. cuando empezamos a amar y a entender, a tener empatía por el dolor y el sufrimiento de otras personas, podemos nosotros luego llegar y con facilidad abrir la palabra y decirle, y esas personas van a ver a Cristo en nuestra vida. Entonces, en este momento Dios está trabajando en esta parte en mí, sirviéndole para poder ayudar a niñas que se encuentran en una vulnerabilidad sumamente peligrosa. Ese es un resumen, ese sería. Maravilloso y muy necesario. El Señor te siga guiando y que muchas más personas se unan allá en Costa Rica. Es solamente de escuchar duele que eso suceda, ¿verdad? El pecado del hombre, a qué nivel, ¿verdad? Hemos llegado. Así que seguimos. Mili, cuéntanos, compártenos desde allá de Guatemala. Sí, bueno, quiero decirles en primer lugar que me encantó escuchar bueno, a todas, pero me encantó que Damaris lo comentara porque yo me sentía un poco apenada y se lo estaba compartiendo a otras amigas en la fe, de que yo les decía, pero Muchi, ¿verdad? Muchi, voy a estar con mujerones y que trabajan en la iglesia y que están haciendo. Y Damaris dice, estuve trabajando en la iglesia, pero ahora estoy trabajando en mi comunidad. Y que eso también es el plan del Señor. ¿Verdad? Ujú, Entonces, en lo personal, me impulsa a poder hablar con más confianza. ¿Por qué? Porque anteriormente yo también estuve trabajando con jóvenes de mi iglesia, trabajé con prejuveniles y después con jóvenes adultos, pero también en mi salud he tenido altas y bajas y ahora con la pandemia eh, a mí prácticamente me encerraron por orden de la ujú. doctora. Ahorita ya salgo más, ya estoy trabajando, pero en cuanto fue lo de la pandemia, los 2 primeros años prácticamente estuve encerrada porque me tenían como paciente de alto riesgo por mi problema respiratorio. Entonces, para mí era frustrante y era muy triste estar encerrada en casa sin poder compartir ese mensaje de fe y de esperanza. Entonces, a través de un amigo que tiene síndrome de Apert, eh, me invita a formar parte de un grupo de apoyo a través de WhatsApp. Ujú, Entonces, desde el 2020 para acá, estoy participando activamente a través de redes sociales, así que sin necesidad de salir de mi casa, sin necesidad de exponerme, ujú, estoy participando en redes sociales. Ya abrí mi propio grupo de Upper Guatemala. Se llama Upper Guatemala porque la mayoría de los casos tienen síndrome de Upper, pero también hay en otras craneosinustosis como la mía, que es el Crohn's, y hace unos días acá mismo abrí otro grupo solamente de síndrome de Crohn's. ujú, Entonces, yo estoy muy emocionada porque estamos creciendo muy rápido en nuestros grupos y me encanta leer sus historias, comparten ya sea en el grupo general o me escriben a mi privado contando cómo están, cómo se sienten, o las mamás hablan conmigo diciéndome que sus niñas, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que es cuando más entre nosotros nos entendemos más, ¿verdad? Entonces, me buscan para decirme que sus hijas están con depresión, que no se aceptan y llegar a ellas, como dice Lleno, no simplemente así, mira, dice la palabra que esto y lo otro, ¿verdad? Sino a través de nuestro testimonio, presentarnos, hacerles saber que me importa, que ujú. yo también he experimentado ese dolor, que yo también he recibido burlas en la calle o falta de trabajo por mi condición, que yo conozco su situación, para mí no es ajeno lo que ella está viviendo, yo ya lo he vivido y cómo
he ido saliendo adelante y es ahí cuando tengo la oportunidad maravillosa, porque me dicen, ¿y cómo es que tú sonríes? ¿Y cómo es Mm, que estás bien? Porque también tengo mis lados tristes, ¿verdad? Y así, pero ¿cómo es de que tú te mantienes en pie? Mili, es que te oigo con esperanza. Mili, te acaban de dar un diagnóstico, pero te siento segura. Ah, entonces ya les hablo y les cuento que tengo un Salvador maravilloso que es el que me da la fuerza para seguir adelante. Entonces, así un poco resumido, a través de redes sociales estamos impactando vidas y va para largo. amén. Y acabaste de terminar tu certificado de lenguas de señas de Sí, Guatemala, lenguas de señas Guatemala, que sí. tenemos una Eso gran es un necesidad. campo, O sea, así necesitamos es. que la Iglesia de Cristo se capacite, necesitamos intérpretes Ujú. de lengua de señas de todos los países, porque cada país tiene su propio lenguaje de señas, ¿ve? Em, Sí, 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 sí. entonces, o sea, pero hay muchas cosas que tienen algunas señas en comunes, pero necesitamos servir, amar y alcanzar, ¿verdad? A esa población Así sorda es. y a sus familias. Así. Yo sé que en Guatemala, y se los he compartido, y está en mis historias destacadas de Instagram, hay un ministerio maravilloso, a quien conozco una de ellas en Guatemala, que sirven a la población sorda, los pastores, los líderes, todo, o sea, se reúnen los sábados, o sea, es una comunidad bien, bien, bien cercana que caminan y todo es por lenguaje de señas. Así que Sí, necesitamos que nosotros nos capacitemos. Es otro idioma, como aprendemos el inglés, como así es. aprendemos el francés, ¿verdad? Es como ir a las misiones, como mismo vamos a la misión en África, ¿verdad? Eh, o a los pueblos indígenas, eso también debería de estar en el plano de misiones de la Iglesia de Cristo. Y bueno, Sí, yo les... yo quería mencionar, perdona Ceci, No, dime. un detallito. Primera, que yo entré a estudiar lengua de señas por mi problema de audición. Ujú, Yo empiezo a perder más la audición, escucho menos del oído izquierdo que del derecho. ujú, Entonces empieza a crearse en mí la necesidad de aprender lengua de señas y ya estando durante todo este tiempo en el estudio me di cuenta de que no solamente era una necesidad para mí, sino empecé a percatarme de que, como dices tú, al menos aquí en mi comunidad, no, las iglesias no tienen intérprete de señas. mm, Entonces, estas personas eh, lo poco que conocen de Dios o no conocen nada de Él porque no hay nadie que platique con ellos en su propio idioma. ujú, Entonces, ya no solamente se abrió una necesidad para yo poderme comunicar, sino para poder llevar el Evangelio a través de su idioma, ¿verdad? ujú. Acabamos de decir, yo te entiendo, yo tengo empatía con tu situación. Bueno, también aprender lengua de señas es parte de eso. Y otra de las cosas que tú acabas de mencionar es acerca de cómo ir a las naciones. Mi sueño de niña siempre fue ser misionera. Yo anhelaba, yo amaba la idea de ser misionera. Y cuando yo empiezo a ver los requisitos y todo eso, Mm, me doy cuenta de que pues siempre van personas saludables, entre comillas, ¿verdad? ujú, Entonces yo empecé a entristecerme porque yo decía, si voy a estar, no sé, en un país donde, o en una población donde no cuenten con la medicina que yo uso, ujú, y empecé a frustrarme yo solita y me entristecí mucho porque yo decía, no se va a lograr mi sueño, yo quiero ir a las naciones. Y con esto, gracias ahora a las redes sociales, estoy ahorita con ustedes, estamos transmitiendo ujú, está Cuba, está México, está Costa Rica, Guatemala y los hermanos que nos están viendo ahorita de otros países con los que comparto en los grupos de WhatsApp, con chilenos, con peruanos, con españoles, argentinos. Y hablaba con mi mamá ahora hace poco porque le decía, mami, sí estoy llegando, ujú, sí estoy, Ujú. um,
siendo misionera desde mi casa Ujú. y me parece maravilloso. Y yo creo Solo que, eso quería comentar. no, eso es un punto súper importante porque muchas personas, yo estoy en grupos de miastenia gravis en Facebook, en inglés, de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas personas nos sentimos como que, ¿cómo podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? Porque hemos como encajado, ¿no? Que ayudar, que servir, ¿no? Es viajar, es ir a otros países. Pero cuando Ujú. tú tienes una condición médica, hay limitantes mucho más allá que una persona que no tiene una condición médica. Y lo primero que Dios nos pone es las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? El Señor nos quiere tanto en lo poco como en lo mucho. O sea, si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Y servirle al Señor no es estar en una plataforma, no es tener libros y luces. Servir al Señor es donde Él te ponga, con lo que Él te ponga, con quien te ponga. Eh, y las redes sociales, la tecnología nos ha permitido a muchas personas que físicamente no nos es posible hacer muchas cosas, pues llegar a través de muchas personas. Eh, y, y esta página en particular, muchas personas me escriben que son animadas, exhortadas por todo lo que compartimos aquí. Y yo siempre le digo que ellos para mí son de bendición, porque ellos, hermanas que me mandan oraciones, que me preguntan cómo estoy, eh, que cuando comparto cosas de mi diario, de mis luchas, me responden, me dan un versículo de ánimo, me cuentan sus cosas, sus luchas, su corazón, lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo digo, qué maravilloso es usar estas redes y esta tecnología, ¿verdad? Y cómo Dios obra a través de eso, ¿verdad? Porque yo quizás no pueda viajar 5 veces al año como otras personas pueden, pero esta tecnología nos ofrece la oportunidad de conectarnos eh, y de compartir muchas cosas. Y yo creo que Dios está en todo. Él está desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y bueno, y desde mi comunidad, ya hace ya un tiempo que me empecé a involucrar con el Ministerio Internacional, se llama Johnny y Amigos, Johnny and Friends. Y Johnny and Friends, aquí en los Estados Unidos, lo que hacemos es que recolectamos sillas de ruedas que se llevan en viajes misioneros a México, Guatemala, a todos los países subdesarrollados donde conseguir una silla de ruedas a veces es imposible, es muy cara, eh, escasea. Y aquí en los Estados Unidos se botan miles y miles de sillas de ruedas al año. Entonces, Johnny and Friends tiene voluntarios como yo en diferentes estados de la nación, donde colectamos estas sillas de ruedas. Pasa por toda una logística. Ellos tienen un ministerio dentro de las cárceles donde reparan las sillas de ruedas que no están nuevas. Y esas sillas de ruedas son enviadas a Cuba, Guatemala, México, El Salvador, Ucrania, Romania, en África, donde ellos puedan ir, pues ahí las envían. Y ellos trabajan con iglesias locales y organizaciones y el gobierno para llegar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Oran por ellos, les comparten el evangelio, los conectan a una iglesia local donde pueden apoyar a esta familia, ¿verdad? Eh, que necesita un apoyo completo, porque cuando la discapacidad llega a una familia, afecta a todo, afecta a las relaciones, las finanzas, la parte emocional, mental, espiritual, ¿no? Eh, entonces, pues, desde aquí, desde mi ciudad, pues, yo puedo ver que nosotros somos como la primera línea, ¿verdad? Somos el primer paso para que ese niño que necesita esa silla de ruedas, su vida pueda ser cambiada a través de esa silla de ruedas, ¿no? Y, y yo decía, bueno, yo quizás no puedo ir a esos viajes misioneros, pero desde mi ciudad, ¿verdad? Em, con las fuerzas que tenga, con la ayuda de mi esposo y de otros hermanos en la fe y hasta de mi familia, pues vamos colectando, ¿verdad? Sillas de ruedas que sabemos que van a impactar la vida de otras personas en otros países.
Em, también estoy trabajando con organizaciones aquí en mi comunidad que sirven y apoyan a familias de niños con diferentes diagnósticos, autismo, síndrome de Down, y ellos los apoyan en toda la parte que es laboral de las escuelas. Y bueno, y como maestra que conozco el sistema educativo público de aquí, pues, pues eso también, ¿verdad? Facilita en cómo yo los puedo ayudar. Y ha sido muy bonito porque em, uno, uno, uno conoce de primera mano lo que pasa en una familia, lo que está viviendo una familia, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y yo creo que como cristiana, mi deber amar al prójimo es un amor sacrificial, es un amor que me saca aún de mi zona de confort, ¿verdad? Em, y yo creo que yo estoy muy agradecida porque el Señor me, me está usando de maneras intencionales eh, en mi comunidad, ¿verdad? Eh, y cuando la gente me pregunta, pero tú luces bien, con una sonrisa, siempre estás dispuesta, ¿verdad? Y yo le digo, porque tengo una razón para sonreír, ¿verdad? A pesar de que llevo con una condición médica desde los 13 años, el Señor vino a mi vida y lo cambió todo y sigue cambiando, ¿no? Y me da una razón para vivir. Y bueno, y estoy en ese proceso de seguir dándole seguimiento a algunas familias con las que hemos hecho un vínculo más cercano, de visitarles, porque muchas familias a veces no pueden congregarse en un lugar específico, ¿verdad? Se les hace difícil, como mismo se les hace difícil ir a una terapia, conseguir transporte, porque a veces piensan que como estamos en los Estados Unidos, eh, todo es muy fácil, como que todo se cae de la mata, y no es así, porque así como nosotras hay días que nos sentimos mejores que otros, estas familias que tienen niños con a veces con diagnósticos bien severos no pueden salir de su casa. Y cuando salen es para algo muy específico. Eh, y nosotros como iglesia estamos llamados, como hizo Jesús, a ir a ellos. Él Ujú. fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de casa en casa, ¿verdad? Y, y nosotros somos llamados a ir a esas personas que muchas veces no pueden venir. Y la verdad que ha sido muy lindo cómo el Señor ha ido mezclando toda mi profesión, las experiencias, mi caminar con una condición médica, em, para poco a poco seguir sirviendo en mi comunidad y con otros hermanos de la fe. Ceci, algo que escuchándolas a cada una y tantas personas que pueden estarnos viendo, escuchando y que probablemente nos van a escuchar, es poder concluir que yo las escucho y yo digo, yo tengo un anhelo también, yo soñaba con ser misionera en eso mismo, en esa misma línea, de ir a un lugar, viajar por todo lado y yo decía, en un momento uno se frustra y uno se siente como que ya no va a pasar, que no sirvo para lograrlo. Y Dios nos va enseñando, nos va santificando y va enseñándonos que el llamado de la gran comisión es hacer discípulos, ¿verdad? Y eso se hace simplemente estando relacionado con personas. Ujú. Y no importa la manera, si tenemos que viajar a un país, si nos conectamos por un celular, por un WhatsApp, por una videollamada o por una persona que vive a la vuelta de la casa. Entonces es saber que Dios quiere que nosotros impactemos la vida de alguien, que podamos reflejar a Cristo. Y cuando todas en algún momento lo hemos ido entendiendo de diferentes tonos y colores, de que Dios está cumpliendo su obra en nosotras
y que no importa la condición o la situación física, emocional en la que nos encontremos, el Señor ya está cumpliendo su obra y Él nos está permitiendo hacer esas misioneras de expander su nombre para que sea glorificado y que Dios ha llevado nuestra vida por diferentes sufrimientos para poder acercarnos a personas especiales, específicas, con necesidades puntuales, para poder llegar a esas personas que quizá muchas veces no son tomadas en consideración dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces es hermoso ver cómo Dios, en su gran amor y misericordia, nos está empujando a hacer esa obra misionera, de poder expandir el evangelio a tantas personas. Y si usted siente que su condición, que su discapacidad, que su enfermedad le está limitando para ir a hacer algo, sepa que en la condición en la que usted está, Dios lo puede utilizar. Amén. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta que es como, es como, no, va como junto a esto que estamos hablando. Damaris, ¿cómo el Señor está trabajando en tu corazón a través de lo que tú estás haciendo en tu comunidad, ¿verdad? Porque a veces testificamos, ¿verdad? De todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Que estamos dando, entregando, amando, sacrificando, conociendo, pero ¿qué es lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora la pregunta es del otro lado, ¿no? Hacia el interior, cómo el Señor está trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter. ¿Me toca responder a mí? Sí, estamos esperando por ti. Es que de momento se cortó, entonces no entendí si me tocaba a mí o bien. Pues en lo personal, cómo Dios está trabajando en mi corazón en este tiempo, y es que me está, no sé, y es algo más en relación con él y yo, como comprender más su bondad. Digo, una vez que Él nos salva es un parteaguas, es un antes y es un después. Pero a través de lo que está el Señor haciendo en mi vida, lo que está haciendo con mi corazón o en mi corazón, es que me está haciendo un poco precisamente más consciente y experimentando de una forma imprescindible, o no sé cómo explicarlo, su bondad, su gracia, lo bueno que es, lo perfecto, cómo su voluntad es tan buena, es tan agradable, es tan perfecta. Porque lo decía, ¿no? Yo no comprendía muchas cosas que pasaba, aún que ya mi corazón había sido salvo, ¿no? A veces, bueno, me pasa que con las muletas me caigo y sufro caídas que me dejan en cama 15, 20 días, pierdo la fuerza en las piernas. Entonces es un proceso complicado, es un proceso complicado no solo físico, sino emocional. Pero con todo esto que he estado viendo, es como todo vale la pena, porque al final de cuentas su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él es bueno, su gracia es abundante, y creo que lo que el Señor está trabajando en mi corazón en este tiempo específicamente, al ser consciente de todo lo que estamos haciendo, es eso, de lo bueno que es Él, que Él no se equivoca, y que yo quiero que otras personas como yo puedan experimentarlo, puedan saber ser salvos y encontrarse con este Dios que no es malo, que no castiga, que no es que se equivocó, no, sino que Él es bueno y tiene un plan, y ese plan y ese propósito es agradable, es perfecto.
y nada se compara a eso, ¿no? El poder acercarnos en este caso, ver a otros niños y yo poder entenderlos por las crisis que pasan, adolescentes por las crisis que pasan, yo poderles decir, ¿no? Él es Dios, o sea, poderles decir, ahí está Dios y lo decía, no recuerdo quién de las dos, si Mili nuestra hermana, no sabía, perdón, no me acuerdo quién lo dijo, pero a veces no podemos llegar y directamente hablar del evangelio, si no fue Mili, sino escuchar y en el proceso que ellos nos van escuchando, nos van conociendo, nos van viendo, podemos decir, o sea, yo sonrío, yo tengo paz, yo tengo esperanza, yo tengo alegría, tengo gozo por esto, porque Cristo es mi esperanza, porque Cristo es mi alegría, porque Cristo Amén. es mi fortaleza. Entonces, es eso. Hasta ahí le dejo porque si no me sigo. Sí. Gloria a Dios, mi hermana. Gloria a Dios. Tú sabes que lo que tú dices, hay un salmo, Salmo 63, estaba compartiendo otro día con unos hermanos, que dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alaban. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y es todo eso que tú dices, es pura alabanza al Señor. Es declarar su misericordia y su bondad. Gloria a Dios por eso. Mili. Sí, bueno, lo que yo he estado experimentando personalmente es de que, y te lo contaba hace un tiempo, yo tengo una situación aquí en mi comunidad en donde me ha costado mucho obtener trabajo por mi condición. Yo soy maestra de primaria, soy técnico en trabajo social, no terminé la licenciatura, pero soy técnico en trabajo social, soy intérprete de señas y aún así me cuesta mucho conseguir trabajo. Tal vez todo va bien y en el momento de la entrevista se me quedan viendo de una manera que yo ya sé que definitivamente no me van a llamar, ¿verdad? Entonces, para mí como una persona adulta es importante el poder trabajar, el poder sentir que yo puedo eh, apoyar a mi mamá económicamente, proveer a mi casa. Mi papá ya falleció, ahora solo estamos mi mamá y yo. Como dice mi mamá, no te preocupes, como yo pueda, yo te voy a sostener, pero para mí como hija, a mí me encanta cuando yo recibo mi sueldo y invitar a mi mamá a comer o comprarle algo que a ella le gusta o pasarle una mensualidad a mi mamá. No saben lo que para mí significa eso, ¿verdad? Sentirme también es como una libertad económica, ¿verdad? Yo disponer de mi propio dinero, un dinero que yo he trabajado. Entonces, luego se da lo de la pandemia, entonces menos posibilidades de trabajo y durante todo este tiempo el Señor nos ha provisto a mi mamá y a mí. Nos hemos enfermado y el Señor siempre ha provisto de medicina, de hermanos. La esposa de mi pastor es Mimi, que te he comentado. O sea, sí, a ver si no hacemos un live un día, ella también te sigue. Y tan lindos, han estado tan al pendiente de que si yo necesito una medicina, que si mi mamá, y el Señor nos ha estado proveyendo todo este tiempo. Y am, a mitad del año pasado para acá me da la oportunidad de abrir las puertas de mi casa, ¿verdad? Porque ya que se me han cerrado las puertas en otros lados, porque no creen que soy capaz por mi aspecto físico, lastimosamente me juzgan, como es, juzgan la portada, ¿verdad? Entonces, abro las puertas de mi casa y ahora yo doy clases de reforzamiento. Y algo que me encanta y yo doy gracias al Señor porque vienen mamás con niños con algún tipo de discapacidad o problemas en el aprendizaje. Ujú. Y, y yo me maravillo porque
yo solo soy maestra de primaria y el Señor me permite trabajar con estos niños. Entonces yo hablo con mis amigas que son terapistas del habla y cada una en su área. Estuve trabajando con un niño con autismo y em, todo este tiempo el Señor me ha estado mostrando que Él es el que me sostiene. Me encanta porque en Mateo 6:26 nos habla acerca de las aves, ¿verdad? Y dice que miremos a las aves del cielo que no siembran, dice acá que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero, Ujú. y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y eso es algo que ha hecho mucho eco en mi corazón porque siento que el Señor de este tiempo para acá me ha estado haciendo saber que Él es el que me sostiene, que Él es el que sostiene mi casa y Él sabe por qué ha permitido estas cosas hasta ahora y ya llegará el momento en donde podré estar trabajando en mi área, habrá una empresa recibiendo la ayuda del gobierno y todo eso, pero por el momento estoy trabajando desde mi casa y yo no sé si esta va a ser la punta de lanza para que tal vez yo abra una asociación como la que tiene Damaris, ¿verdad? Entonces, um, eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que el Señor ha estado trabajando en mi corazón, que confíe total y profundamente en Él porque Él sabe cómo está haciendo las cosas, por qué permite ciertas otras y ha sido fiel con nosotras. Amén. Amén. Y sabemos que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Así que gloria a Amén. Dios. Lleno, cuéntanos qué está trabajando el Señor en tu corazón mientras tú le sirves a otros. Bueno, quería leer 2 Corintios 1, que es un capítulo que realmente quebranta, sí, yo creo que en nuestras vidas, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las tribulaciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Y yo caminaba, ¿verdad? El día a día y pienso en cómo yo no veo todo, pero yo veo sus promesas y yo puedo ver en su palabra cómo eh, Dios está trabajando en mi corazón para primeramente ser más vulnerable, ¿verdad? Poder yo llegar y hablar con las personas y decirles, no puedo, no lo puedo hacer todo, me duele, eh, ¿verdad? Abrir más, porque a veces uno como que se hace fuerte, que no pasa nada, que todo está bien, pero y que nadie vea mi debilidad, mi fragilidad, mi dolor, y hacemos una cara de que todo está bien. Entonces poder ver que Dios está moldeando mi corazón y mi vida para poder hablar más. Y aunque la gente aún te diga, pero eso no es nada, pero esto tal cosa, poder decir, bueno, para mí sí. Ujú. Para mí sí, y yo esto lo veo mucho en cómo Dios me mueve a ser ese instrumento que a pesar de mis limitantes, em, que ya sea yo misma o la sociedad, las circunstancias en la vida de no vales, no lo puedes hacer, nadie te cree, no eres valiosa, ¿verdad? Son mentiras que hemos creído a lo largo del tiempo y que Dios me ha permitido ahora también ser un puente para poder apoyar a otras personas, para entender y consolar.
Mm. porque solamente una persona que fluya un corazón por consolar a otros es porque esa persona ha tenido que ser consolada por Dios. Una, una persona me decía, ¿verdad? Y yo no lo había pensado, pero yo soy la chineada de Dios. Y yo me quedé como, y yo pensaba, empezaba a ver cuántas cosas cada día Dios hace conmigo. Y aunque en mucho tiempo en mi vida he tenido que caminar sola, 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 sin que nadie te entienda, em, incluso a veces el día a día hay gente que no puede entenderte, por más que tú Ujú. le digas que te duele algo, que no te sientes bien, que tienes un montón de cosas y quisieras solucionarlos y siempre la gente tiene como la respuesta para solucionarte el problema en vez de entenderte, ponerte en tus zapatos, escucharte, orar, ¿verdad? Por ti. Entonces yo Abrazarte. puedo abrazarte, entonces decir, yo ahora puedo también usar herramientas, usar la ley, las leyes que tenemos para poder resguardar derechos de otras personas, luchar por los derechos de otras personas, así como he tenido y que Dios, ahí es donde viene Dios, el que me ha chineado, en que Él me guía a defender mis derechos. Ante las instituciones, ante el mundo, ante la vida, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, Dios me perfecciona en la debilidad. Cuando me siento débil, cuando ya no quiero, cuando ya es como, Señor, ya no, ya este cuerpo de muerte, ya no lo aguanto más, ya no lo tolero más, estoy cansada del dolor físico que solamente la persona que lo puede entender lo sabe. Uno decir, bueno, Dios me está perfeccionando en la debilidad. Y como Pablo decía ahí y le escribía a los Corintios, ¿verdad? Dios nos libró, Él nos libra, si hoy nos libró y lo logramos terminar el día hoy, el Señor nos librará mañana y cada día va a dar su misericordia y su gracia para poder ceñirnos de fuerza, para poder caminar en hacer eso que Él quiere, moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. Amén, mi hermana. Y tú sabes, ese pasaje que tú leíste en 2 Corintios 1, hay algo tan lindo porque él dice, tenemos que ser compañeros de la tribulación. O sea, tenemos que compartir la tribulación, ¿verdad? La tribulación que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Y nos vamos a consolar con qué? Con esa consolación que Dios nos da, ¿verdad? Y nosotros tenemos una amistad con una familia que conocimos a través del servicio a nuestra comunidad de familias con hijos con discapacidad. Lourdes y Carlos, muchos de ustedes lo conocen porque lo comparto por mis historias en Instagram. Su hijo ya está en hospicio, su hijo se está muriendo, ¿no? Es solamente en el tiempo que Dios decida llamarlo a su presencia. Y cuando nosotros la visitamos, cuando yo hablo con ella, oro con ella, estamos ahí caminando con esta familia, yo salgo tan exhortada, yo salgo tan edificada, ver a una madre día a día viendo cómo su hijo va muriendo lentamente y escuchar de sus labios decir, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, yo no tengo nada que preguntarle a Dios, yo lo único que tengo para mi Señor es gratitud, es darle las gracias. Todo, o sea, de su boca solo sale alabanza y eso no quita la tristeza, eso no quita las luchas que ellos tienen, o sea, eso no quita el lamento, pero hay un corazón y hay una vida que Dios está transformando a través de esta prueba y que ella está haciendo para nosotros eh, de consolación y de exhortación, y es maravilloso. Eh, y ese versículo ahí, o sea, consolarnos con la consolación que Dios nos ha dado, compartir las tribulaciones, ¿verdad? Y no confiar en nuestras fuerzas. Y Dios me ha venido en este tiempo que no he podido trabajar como maestra por mi condición médica, que caí en una crisis total.
colapsé y bueno, y he ido ahí de depender del Señor, de no depender de las habilidades que Él me ha dado, ni de mi sabiduría, ni de las cosas que se me pueden facilitar, em, eh, y, y de estar que necesito del agua viva. Necesito nutrir mi corazón, mi mente, mi espíritu de Jesús todos los días si yo quiero seguir sirviendo a esta población, que es difícil. O sea, eh, eh, es, es amar a personas que están en un duelo todo el tiempo. Es amar a familias que están lamentando. ¿Por qué? Porque como Mili son discriminados en el trabajo, en la escuela, tienen que luchar para que sus hijos tengan seguro médico, tienen que luchar con las cosas económicas. Están exhaustas de cuidar a sus hijos físicamente. O sea, tenemos que entender como iglesia que estas familias necesitan ayuda práctica, manos que laven, que lleven comida, que abracen, que oren, que consuelen, que estén ahí solamente para escuchar a una madre y a un padre desahogarse, ¿no? Y, y el Señor me dijo, si tú quieres ser mis manos y mis pies, yo necesito tener tu corazón. Yo necesito que, yo necesito vivir a los pies del Señor. Yo necesito nutrir mi relación con el Señor. Yo necesito conocer al Dios de mi salvación para yo poder dar todo eso. Porque lo mejor que podemos dar viene de Dios, no de uno. Entonces el Señor me ha estado enseñando en este tiempo en, en depender de Él para todo. Incluso hasta cuando voy a un appointment, a una cita, y las cosas no salen como deben de ser. Y bueno, la carne, ¿no? Uno se enfada y se irrita y porque, o sea, son cosas que te cuesta trabajo conseguir. Entonces, Señor, dame calma, Señor, dame paz, ayúdame a tratar bien a otras personas porque ellos no tienen la culpa de todas estas cosas que me causan físicamente, ¿no? Entonces, todas esas luchas internas que solo el Señor ve, ¿verdad? Porque las demás personas no las conocen si no las expresamos, pero al Señor no podemos engañar, ¿no? Y el Espíritu Santo está ahí disciplinándonos, consolándonos, guiándonos. Y hasta para los más mínimos, Señor, ayúdame, tengo que hacer una llamada telefónica, necesito resolver esto. Dame las palabras, dame la sabiduría, dame la tranquilidad, ¿no? Para resolver cosas, citas médicas, seguro, o sea, todas estas cosas que personas que no viven con una condición médica no las enfrentan. O sea, llama a una cita dentista, todo bien. O sea, para mí ir a un dentista es una misión imposible. Porque imagínate, tú tienes que estar con la boca abierta y mis músculos se fatigan después de estar en una posición por largo tiempo. Entonces, la muchacha que ya me conoce, esto es para, ¿estás bien? Esto, lo otro, respira. O sea, para una cita médica, que para alguien es algo normal, para uno de nosotros se complica o cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, en esos procesos el Señor me está mostrando, tranquila, depende de mí, ora en todo momento, yo soy tu Dios, yo te guardo, yo te protejo. Yo digo, Señor, guía estas manos, guía esta persona que me está poniendo una aguja. Señor, ayúdame a escuchar. A veces no sabemos escuchar, ¿no? Que queremos dar la respuesta, ¿no? Y el Señor me dice, no, 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 escucha, escucha, ¿no? Y yo creo eh, em, que esas cosas son necesarias hablarlas porque creo que lo comentábamos, a veces las personas creen que nosotros no lidiamos con el pecado. No, que somos angelitos de Dios, o con un niño con autismo, con síndrome de Down, no tienen luchas, no tienen incertidumbre, no luchan con el pecado de todo el mundo, quizás se manifiesta diferente, pero todos estamos en ese caminar, ¿no? Em, y em, nos va quedando como 20 minutos, que nosotros podemos hablar así por horas.